bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias, Señor. Que tu nombre sea reverenciado en esta noche. Nos disponemos a estudiar su palabra, a meditar en ella. Tu palabra, dice, nos enseñó Jesús, es espíritu y es vida, Señor, y necesitamos de su palabra. Su palabra es alimento a nuestra alma. Su palabra transforma nuestra mente. Su palabra cambia nuestras vidas, nos anima, nos conforta. Su palabra, Señor, es una necesidad en nuestra vida. Cada día, si no tenemos contacto con ella, Señor, sentimos que no ha sido un día productivo ni con prioridades correctas, Señor. Ayúdanos cada día a amar su palabra y estamos dispuestos a aprender de ella. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien es el que nos guía hacia toda verdad. Y Padre, gracias por permitirnos conocer de este maravilloso libro que tú nos dejaste, Señor Dios, para nuestra edificación, el libro de Joel, y por las profecías que vamos a estudiar hoy. Gracias porque, Señor, son maravillosas. Perdona, oh Padre, así nuestros pecados. Todos los días pecamos, Señor, te ofendemos. Tú eres 3 veces santo, nosotros no, Señor. Por la gracia de Jesucristo somos santos, por los méritos de Cristo, Señor, pero aún pecadores, Señor. Gracias por tu perdón, tus misericordias, y gracias por mis hermanos que se han dispuesto a aprender de su palabra, y ponemos este mensaje en tus manos, que podamos gozarnos y deleitarnos en ti, para gloria y alabanza suya, Jesús. En tu nombre, Padre, oramos, Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, voy entonces a compartirles pantalla. Y podemos ir abriendo nuestras Biblias eh, en Joel capítulo 2, y vamos a estar meditando en Joel capítulo 2, versos del 28 en adelante. Esos versos han sido muy esperados, ¿verdad? Son muy conocidos. De Joel son muy famosos, ¿verdad? Cuando las personas, muchas piensan eh, en Joel, casi siempre tienen en mente Joel 2:28. Y bueno, vamos a estar ahí meditando en Joel 2:28. Y quisiera leérselos. Vamos a leer del 28 al 32. Dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aun sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Tremendo. Muy bien. Eh, Estamos entonces con Joel, y le he titulado esta porción La bendición slash promesa más grande de todas. Pero póngale a ese grande cualquier otro adjetivo. Llámele maravillosa, inmerecida, eh, gloriosa, no sé, bendición, la más grande de todas, inmerecida,
un adjetivo también que califica esa bendición. Nosotros no merecemos esa bendición, ¿verdad? Y quise cuadrar el estudio de esta manera porque el hermano pastor nos hablaba el domingo pasado sobre la importancia de consultar diferentes versiones, ¿verdad? Cuando hacemos estudios bíblicos, esto es riquísimo. Ver cómo plantea un versículo la Biblia de las Américas. A mí me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente y por supuesto no dejamos de lado la Reina Valera 1960. Entonces podemos integrar estas cosas y poder así utilizarlas para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Muy bien. Entonces dice Joel 2.28, recuerde siempre interrumpir y participar, ¿verdad? Es un estudio bíblico, se vale comentar y todo eso. Muy bien, dice, y sucederá después de esto. Dice, después de esto. ¿Después de qué? Bueno, lo que vienen hablando los versículos anteriores, ¿verdad? Que los comentamos la otra vez, de esas bendiciones físicas eh, que Dios había prometido a Israel. Muy bien, después de eso, yo me llamó mucho la atención esta parte que dice esto, después de esto, porque también nuestro hermano pastor nos ha comentado de la importancia de la gramática a la hora de también hacer estudios bíblicos. Y yo les confieso, esa parte a mí me cuesta. Yo en español, cuando estaba en el colegio, menosprecié lamentablemente gramática, lo menosprecié muchísimo y me arrepiento. Ahorita estoy volviendo a estudiar gramática porque me he dado cuenta que es muy importante eh, con los estudios bíblicos. Entonces, esto dice la página de Logos del griego, ¿cómo se llama? La interlineal, nos dice que esto es un nominativo acusativo singular neutro. Y eso es importante. Yo quiero que vayamos un momentito a Efesios 2.8, por favor. Y esto es como un paréntesis en el estudio, pero nada más para, como dice mi hermano, concientizarnos a que la Biblia es de estudiarse y la gramática no deja de ser importante y es rico ver estos detalles. ¿Verdad? Si nos vamos a Efesios 2.8, nos topamos con este también nominativo. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto, no de vosotros, sino que es don de Dios. Escuchando a profesores griegos, bueno, conocedores del griego, eh, comentan sobre este versículo que este verso, esto, o esta palabra esto, ¿verdad? En primera instancia, habla sobre la salvación y en segunda instancia, la fe. Entonces, la parte B de este versículo dice, y esto, o sea, la salvación y la fe no es nuestra, no es iniciativa humana, sino que es un regalo que Dios le hace a los que Él escogió, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. De manera que nosotros no tenemos ningún mérito, ¿verdad? Ni esa fe salvífica ya estaba en el hombre como para que el hombre en su libre albedrío la ejerza, la active, responda al llamado que hace Dios. No es así. El verso claramente dice que la salvación y la fe no es de vosotros. Esto, o sea, eso que está ahí atrás. Y lo vemos aquí esto en este versículo de Joel 28. Y sucederá después de esto. Esto es todo lo que está atrás. No solamente una partecita, sino todo. Igual en Efesios. No solamente la salvación, sino que es también la fe. Es todo lo que está atrás, ¿verdad? Entonces eso como un paréntesis y animarles a que estudiemos con lupita cada detalle que encontramos en la Biblia y hagamos uso de la gramática y todo eso, que a mí me tiene muy contento. Yo no había tomado en cuenta eso, la gramática, durante muchos años en mis estudios bíblicos
y Dios me ha mostrado lo importante que es y cómo nos ayuda a interpretar bien pasajes tan importantes como Efesios 2.8. Muy bien, entonces dice la promesa, después de eso, ¿verdad? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Notemos también las otras versiones, dice la nueva traducción viviente. Entonces, después de hacer todas esas cosas, vea cómo ponen ellos esto, en lugar de esto, ellos dicen hacer todas esas cosas. Derramaré mi espíritu. Y notemos acá, a mí me encanta la de las Américas porque el pronombre mi lo ponen en mayúscula y así debe ser, se refiere al Señor y aquí viene en minúscula y en la Reina Valera también. Pero bueno, esos son detalles importantes. El griego no trae mayúsculas, pero el castellano sí, entonces es importante esto. Pero bueno, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. ¿Ve? Una versión más popular, sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Y la Reina Valera dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es importante este detalle, ¿verdad? Porque los dos dicen toda carne, pero los animales también tienen carne, ¿verdad? Y aquí hace esa aclaración, o sea, no es la carne que usted la está pensando, es la gente. Este dice, sobre cualquier gente, hijos, hijas, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, ¿verdad? Y sabemos que obviamente iban a ser también gentiles. Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hermanos, esto no era algo únicamente de Joel. No es una profecía como solamente que la, Dios se la dio a Joel, sino que también se la había dado ya a varios profetas, es decir, ya estaba también profetizado el derramamiento del Espíritu Santo. Y tenemos el mismo ejercicio con algunas referencias cruzadas del Antiguo Testamento sobre la misma profecía. Por ejemplo, Isaías 32:15. Hasta que se derrame sobre vosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado como bosque. Esto es importante y lo vamos a ver ahorita si nos da tiempito y entramos a Hechos capítulo 2 que por supuesto va ligado o sea, es el cumplimiento de Joel, es el cumplimiento de estas profecías. Y lo interesante es que, bueno, ahorita lo vamos a ver, que es en el tiempo de Pentecostés y esto de la cosecha es interesante porque se celebra el tiempo de la siega, de la cosecha en el Pentecostés, ¿verdad? Hasta, dice, hasta que al fin se derrame mi espíritu sobre nosotros desde el cielo, entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. La Reina Valera lo narra así, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Vamos a ver otra referencia más. También Isaías 44:3 dice, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Dice la nueva traducción viviente. Después derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. La Reina Valera dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ezequiel 39:29 dice, no les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. La nueva traducción viviente dice, nunca más me esconderé mi rostro de ellos,
pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Yo, el Señor soberano, he hablado. Vea como esas cosas que a mí me gustan cuando veo otras versiones, ¿verdad? Esto de Señor soberano me encanta, porque Él es soberano. Me dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Hermanos, ¿por qué hacemos este ejercicio? Porque es rico, ¿verdad? Es rico estudiar la Biblia así. Y ver, nos ayuda a ver más detalles. Y vemos también que ninguna de las tres versiones, las tres versiones están diciendo lo mismo. Pero nos dejan, o sea, la idea está bien, ninguna estamos diciendo que ninguna versión está mal. Pero es un ejercicio rico porque nos deja ver más claramente lo que el Señor está diciendo en esos pasajes, ¿verdad? Y es rico ese ejercicio. Una cita más, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Vea qué interesante esto. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Dice la Nueva Traducción Viviente: entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Y la Reina Valera dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. MacArthur comenta algo muy bonito en cuanto al espíritu, que este pasaje dice el espíritu de gracia y de súplica. MacArthur comenta lo siguiente: el Espíritu Santo se indica así porque Él trae gracia del Señor, y esta gracia produce tristeza que resulta en oración de arrepentimiento a Dios y peticiones humildes de perdón. Hermanos, lo voy a recitar otra vez. El Espíritu Santo se identifica así porque Él trae gracia del Señor, y esta gracia produce tristeza que resulta en oración de arrepentimiento a Dios y peticiones humildes de perdón. Y aquí vemos algo importantísimo, porque bien sabemos que la fe es un don de Dios, como lo vimos en Efesios, pero también el arrepentimiento. El ser humano no tiene ese don de arrepentimiento para salvación. Es algo que el Espíritu Santo le da como un regalo inmerecido al alma que viene a salvar, a aquellos escogidos por Dios. Bien, entonces vemos, hermanos, con este pequeño grupo de citas bíblicas, como todas estaban apuntando a esa inmerecida, grandiosa bendición del derramamiento del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Muy bien, vamos ahora a entrar entonces al Nuevo Testamento. Muy bien, y obviamente para ir entendiendo esto, en Joel, nada como irnos a Hechos 2, ¿verdad? Una consulta, hermano, cuando termines Hechos 2 y la explicación, me regalas un chancecito. No, sí, claro, pero cualquier cosa me interrumpe, ¿verdad? Porque no sé si nos va a dar chancecito, pero no hay problema. Yo paro como a las 47, ¿verdad? Para tener tiempito ahí de oración. Pero está bien. Entonces, vamos a Hechos. Déjeme aquí ir a Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y por aquí tengo del 14 en adelante. Dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Leemos ahí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos. Aquí tenemos a Pedro,
¿verdad? Su primer predicación expositiva, ya lleno del Espíritu Santo y poder, ¿verdad? Varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí lo dejó Pedro, ¿verdad? Pero qué bonito es ir al pasaje y ver lo que dice después de eso, pero hasta ahí lo quiso dejar el Espíritu Santo. Dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Y ya empieza a predicar de Jesús. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en la cruz, en una cruz, por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Dejémoslo hasta ahí. Hermanos, dicho sea de paso, eh, como el pastor también nos ha estado recordando los domingos, ¿qué está haciendo Pedro? Ok, sabemos que el cumplimiento de esta profecía se está dando en Hechos capítulo 2. Ellos son embestidos con el poder del Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo. Y Pedro entonces toma la palabra porque los estaban acusando de borrachos, ¿verdad? Y todo esto. ¿Y qué hace Pedro? Pedro les aclara lo que está pasando, pero algo muy notable es que Pedro cita las escrituras. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Agarrando las escrituras, las está interpretando correctamente y las está aplicando al pueblo. El Espíritu Santo hace que él, eh, ¿verdad? Le recuerda Joel capítulo 2. Recordemos que también Jesús les había dado a ellos un seminario intensivo de que todos los profetas hablaron de Jesús, ¿verdad? Entonces ellos sabían que todos los profetas habían hablado de Jesús. Pedro cita a Joel, les narra las escrituras, se las dice, las interpreta y les trae la aplicación, que era volverse a Jesús. Una predicación expositiva. Así también les enseñó Jesús a hacer eso. Él dice entonces, dice la palabra de Dios que había en Jerusalén judíos piadosos. Notamos que el Evangelio, mis hermanos, vino primero a los judíos. Eso no hay duda, ¿verdad? Jesús vino a los suyos, pero los suyos le rechazaron. Eh, y notemos que viene en tiempo de Pentecostés. Aquí hay algo muy bonito. Recordemos que Pentecostés, bueno, los judíos celebraban esta fiesta llamada Pentecostés, o sea, que quiere decir Pente 50, ¿verdad? Y eran entonces 50 días después de la Pascua del Cordero, ¿verdad? Para conmemorar el encuentro entre Dios y Moisés en el monte Sinaí y la entrega de la ley al pueblo de Israel. Entonces, una vez que ellos sacrificaron la Pascua en Egipto y abandonaron Egipto 50 días después de haber sacrificado la Pascua, ¿verdad? Que obviamente es un simbolismo de la muerte del Cordero de Jesús. 50 días después ellos tuvieron un encuentro con Dios en el Sinaí, Moisés y Dios, ¿verdad? Y el pueblo, y ahí se les entrega la ley. Entonces, cuando celebran el Pentecostés, están celebrando ese encuentro con Dios y la entrega de la Torá, de la ley.
¿ok? Eh, Ahora, este evento, que esta profecía cumplida, se cumple cuando ellos están celebrando Pentecostés, 50 días después de que el Cordero fue sacrificado, Jesús. ¿Ya? ¿Y qué están entonces? Ellos celebraban el encuentro con Dios y la entrega de su ley. Ahora están recibiendo realmente un encuentro poderoso con Dios porque Dios vino a habitar entre ellos como lo había profetizado, en ellos. No solamente entre ellos, sino en ellos, ¿verdad? Dentro de ellos. Entonces es lindo esto. A mí me encanta este detalle importantísimo de cómo lo que pasó en el Antiguo Testamento tiene una relación directa con Jesús, con el Evangelio, ¿verdad? Eh, y entonces el Espíritu Santo es derramado 50 días después de la resurrección, que es el momento en que somos libres de la esclavitud de Satanás, del pecado, y Dios viene con su Espíritu a encontrarse con los suyos para salvarles. Muy bien, Hermano, yo tengo una pregunta. adelante, claro. Sí, Dios les bendiga a todos, hermanos. Es que este texto de Joel 2:28, donde dice, y sucederá, bueno, que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y acá específicamente donde dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, es un texto que cuando nosotros estábamos en la iglesia pentecostal se usaba un montón para justificar pues las cosas, ¿verdad? Que se dan en las iglesias pentecostales, como que la gente de repente llega un domingo y dice, el Señor me habló en un sueño y tuve esta visión ¿verdad? Y así me dice el Señor y, ¿verdad? Entonces, yo entiendo lo que usted está explicando, lo que usted está exponiendo, de que esta es una profecía que se cumplió para, digamos, en ese momento, ¿verdad? Del Pentecostés, perdón. Y que pues estas profecías y estos sueños y visiones se dieron pues precisamente en la primera iglesia, ¿cierto? Cuando estaba pues apenas escribiéndose lo que tenemos hoy por la escritura, ¿verdad? Y que ya el canon se cerró, pero sí, ese texto se mal utiliza de esa manera bastante en la Pentecostal. Sí, claro, y gracias. Y es algo que definitivamente vamos a abarcar. Aquí está en el estudio hacerlo. Porque por el contexto de algunos y no deja también de nuestra mente querer guiarnos hacia ese tipo de cosas. Pero la Biblia es clara, ¿verdad? Entonces, hacia ahí vamos. Nada más téngame un poquitito de paciencia, pero ya vamos por esos versículos. De acuerdo. Y aquí los vamos a estar analizando. Yo sé que tengo, gracias a Dios, a mi hermano pastor aquí, que me va a ayudar muchísimo también. Eh, Algo importantísimo también en esto del Pentecostés es que era una celebración, mis hermanos, que tenía lugar 7 semanas después de la Pascua, en la que se daba gracias a Dios por el fruto de las cosechas. Por eso por ahí pensaban que ellos estaban borrachillos, ¿verdad? Porque había bastante vino, pero, pero no, ellos no estaban obviamente así. Pero es interesante que celebraban el fruto de las cosechas. ¿Qué está haciendo Dios ahora? Recogiendo el fruto de la obra de la cruz. Y ahí empezó una gran cosecha. ¿Cuántos se convirtieron después de ese mensaje poderoso de Pedro? Ustedes saben, ¿verdad? ¿Alguien que lo quiera decir? 3,000. Amén. Y luego vino otro, ¿verdad? Otro mensaje. ¿Y cuántos se convirtieron en el otro? 5,000. 5,000. ¿Ve? Amén. Entonces empieza a haber frutos, la cosecha de lo que nuestro Salvador hizo en la cruz. Entonces es lindísimo, ¿verdad? Como es este detalle de que fue en esta ocasión de estas fiestas del Pentecostés que Dios en su soberanía y gracia y en su inteligencia infinita, cómo cuadró todo, cómo cada significado de las fiestas que Él pidió que fuesen guardadas, por eso eran tan importantes.
en el Antiguo Testamento, todas estas fiestas, en cierta forma, si uno las estudia bien, y verdad, y con la intención de ver a Cristo en ellas, realmente Cristo está en ellas, ¿ya? El Evangelio está en ellas. Ahora, esa ley sacerdotal ya no hay que celebrarla, ¿verdad? No somos esos judíos mesiánicos, creo que celebran esas cosas, nosotros no. Cristo cumplió todo para nosotros, ya no tener que hacerlo, es un nuevo pacto. Eh, Jesús cumplió con absolutamente todas las fiestas. A veces ustedes notan en los evangelios que algunos se preguntan, ¿irá Jesús a venir, verá esta fiesta? Jesús aparecía. Claro que iba a ir, porque él se sometió a todo lo que el Padre ordenó, ¿verdad? Y lo cumplió. Ahora lo que está vigente es la Torá, el decálogo, los 10 mandamientos, la ley moral. Esa debemos sujetarnos a ella, pero no a las leyes civiles ni sacerdotales, porque eso ya quedó vigente. Jesús lo cumplió todo a nuestro favor. Pero lindísimo Hermano, esto del Pentecostés. Sí, adelante. hermano, un pequeño comentario. Claro que sí. Les puedo hacer un pequeño paralelo que acabo de ver entre Joel capítulo 2, verso 28 y Hechos. Por ejemplo, Joel 2:28 dice, y sucederá después de esto, ¿verdad? Y prestando atención al contexto de lo que estaba pasando, el contexto inmediato habla de la misericordia de Dios para el pueblo de Israel, no solo de la misericordia de Dios, sino también de la restauración, ¿verdad? De Israel, de lo que estaba pasando. Entonces, después de esto, después de que Dios tenga misericordia, Dios restaure al pueblo, termina diciendo en versículo 27, capítulo 2, y sabréis que en medio de Israel estoy yo. O sea, después de que Dios haya tenido misericordia, haya restaurado al pueblo, y Dios mismo haya estado ahí, dice, entonces va a suceder esto, ¿verdad? Derramaré mi espíritu, etc. En Hechos, después de que Dios ha estado ahí, ¿verdad? Porque ya Hechos de los Apóstoles, ya Cristo ha venido, Dios mismo ha estado ahí presente, después de haber citado a Joel, Pedro, ¿verdad? En el texto que usted acaba de leer, después de citar a Joel, inmediatamente Pedro enfoca a Jesús, a ese Dios que estuvo entre ellos ahí, ¿verdad? Exactamente lo que dice el versículo 27 de Joel, capítulo 2. Cita a Jesús y lo exalta como el Dios mismo, como el Mesías, como el profeta, ¿verdad? Ahora, dice Hechos, capítulo 2, verso 17, hay un pequeño cambio que Pedro usa. Pedro dice, y sucederá en los últimos días. Pedro no dice, y después de esto. O sea, lo que Joel está diciendo atrás que es que después de esto, o sea, después de que haya sucedido, que Dios tenga misericordia, de que Dios haya restaurado al pueblo de Israel y Dios mismo esté ahí, esos son los últimos días. Entonces Pedro ahora cita, literalmente dice, la profecía de Joel, pero no dice después de esto, sino que le hace el cambio. En los últimos días, dice el Señor, y empieza con la profecía. Algo que noté por ahí también, ¿verdad? Ahora, dice, después de esto, después de que Cristo, después de que Dios tuvo misericordia de la humanidad, igual que en el contexto de Joel, después de esto, después de que Dios haya tenido misericordia del pueblo de Israel en Joel, ahora Pedro cita esa misma profecía, principalmente cuando Dios ha tenido misericordia del pueblo por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y dice que, como usted dice, era la Pascua que se estaba celebrando precisamente en Pentecostés, ¿verdad? Después de eso, se celebraba exactamente eso, la Pascua que fue celebrada, donde Cristo, donde Dios había tenido misericordia por el pueblo, había traído la restauración y Dios había estado ahí presente con ellos. Eso fue un paralelo que encontré así rápidamente entre esos dos pasajes bíblicos y ese era mi comentario, ¿verdad? Amén. Hermano, qué hermoso, ¿verdad? Es precioso eso que notó y riquísimo. Y hermanos, Cristo es el centro de las escrituras.
Y de hecho yo lo puse aquí en la positiva y sucederán los últimos días. Últimos días está en un poquito la letra más grande. Pedro está diciendo, estos son los últimos días. Aquí están, estamos en los últimos días. Y esto que está pasando es esa profecía cumplida. Estamos en los últimos días. Buenísimo. Gracias, mi hermano. O sea, los dos últimos días habían llegado. Ahora pasamos al siguiente verso. Dice, derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano, sobre toda carne. En la profecía de Joel, la expresión todo ser humano incluye tanto hombres como mujeres, jóvenes y también ancianos. Dios no iba a hacer ninguna eh, excepción. Sabemos que el pacto en el Antiguo Testamento era con la circuncisión y se circuncidaban solo hombres. Aquí, obviamente, ¿verdad? Obviamente, aquí no, aquí el nuevo pacto, en este derramamiento del Espíritu Santo, Dios dijo sobre todos, toditos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, todos. Ahora sí, vamos entrando a la pregunta que hacía la hermana. ¿Y sus hijos y hijas profetizarán? ¿Cuál es el significado del verbo profetizar? En el ambiente del Antiguo Testamento significa predecir el futuro, ¿verdad? En el ambiente del Antiguo Testamento. En el acontecimiento de Pentecostés no pareciera que está prediciendo el futuro. Otra interpretación es que profetizar equivale a predicar. Por último, profetizar puede significar ocuparse en la alabanza a Dios. Veamos primera de Crónicas 25:3. Si no me equivoqué en la cita, creo que es primera Crónicas 25:3. Primera de Crónicas 25:3. Ajá. Dice, vean los nombres aquí, ¿verdad? De Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Serí, Jesaías, Simeí, Asabías, Matatías, seis, bajo la dirección de su padre, Jedutún, con la lira, que profetizaban dando gracias y alabando al Señor. Muy bien. Entonces también podría significar en el Antiguo Testamento ocuparse de esa alabanza, que también son cantos de acciones de gracias hacia el Señor. También en la iglesia primitiva los profetas instruían y exhortaban al pueblo de Dios. Entonces en ese sentido también es la predicación. Según Lucas, Felipe el evangelista tenía 4 hijas solteras que profetizaban en el capítulo 21, verso 9. Pero vayamos a Hechos 11, 28 al 30. Yo creo que esa es una de cómo este ministerio de profetizar también era empleado. Y notémoslo cómo se da en Hechos 11, versos 28 en adelante. 11, 28. Leo para ustedes. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron mandándola a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Entonces aún este ministerio de profetizar estaba a una escala tal vez inmediata, ¿verdad? Ayudando a los discípulos para cuidarse entre ellos y bueno, conforme al Espíritu Santo lo usara ese don. También recordemos aquel evento donde se levanta a alguien y le amarra creo que los brazos, ¿verdad? A Pablo, y le dice, así te van a amarrar. Y ellos lloraron y le decían que no fuera. Y Pablo dice, no, yo cómo no voy a ir, el Espíritu Santo es soberano y si voy, ¿verdad? Parafraseando todo. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, ese don de profecía
estaba vigente ahí, pero como dijo ya la hermana, cuando viene lo perfecto, cuando viene la escritura, ya las profecías iban a cesar. El hermano nos ha hablado muy, muy bien, lo ha explicado muy bien en cuanto al don de la profecía. ¿Ok? Ahora, en el sano estudio del don, de la predicación, eh, conversamos la otra vez, de hecho, con la hermana Rita y hermano Pastor y yo un poquitito, de que sí, hay hermanas que tienen el don de la enseñanza. Entonces, enseñan por medio de libros, por ejemplo, Sugel Michelén a veces ha comentado sobre esto, de que él ha sido edificado por hermanas que escriben libros buenísimos. Las hermanas también, obviamente, tienen un ministerio en el hogar de enseñar a sus hijos. Mi esposa tiene ese don gracias a Dios es un privilegio eso en la casa y a Nehemías le pasa enseñando de muchas formas, con juegos, con muchas cositas lindísimas y ahí pasa Nehemías siendo bombardeado todos los días con un poquito de las escrituras y todo, ¿ya? Y obviamente sabemos que ese don que está en Dios lo da soberanamente, es ejercido en un orden en la iglesia. Ya hemos visto que los pastores, diáconos, ¿verdad? Tienen requisitos y es a ellos los que les toca enseñar en el culto a Dios, en ese culto congregacional. No le es permitido a la mujer ejercer ese ministerio sobre los hombres, porque así lo diseñó Dios desde el principio, ¿verdad? Y Un pequeño es... comentario, hermano, perdón. Sí, amén, adelante. Me gusta mucho un comentario que viene acá, me parece muy, muy acertado, porque la palabra profetizar o profecía, como usted bien lo decía, tiene que ver con transmitir el mensaje de Dios, ¿verdad? Pero debemos de recordar que las lenguas o el don de lenguas en aquel momento, el don original, era una persona que era tomada por el Espíritu y transmitía el mensaje de Dios en ese sentido. De hecho, leo el comentario tal cual dice. Dios prometió extender el don de la profecía a todo su pueblo, jóvenes y ancianos, hijos e hijas. Así el don de lenguas debe ser entendido como una forma específica de profecía, el hablar los misterios de Dios en una revelación especial. Entonces, claro, en el primer siglo, ¿verdad? En la era apostólica, habían hombres y mujeres que hablaban lenguas. Y de esa forma ellos transmitían el mensaje de Dios. No está hablando que eran vamos a ver, destinados por Dios a ser profetas y profeta o profetizas, como se ve en el día de hoy, ¿verdad? Como Ana Méndez. No en ese sentido, sino que iban a tener ese don de lenguas para proclamar la palabra de Dios a otras personas, etcétera, ¿verdad? Eso me gustó mucho, ese comentario de la Biblia herencia reforma. No, mentira, de la reforma. Perdón. Antes de que se me olvide, hermano, gracias. Excelente. Y recordemos que esto era para testimonio a los judíos. Todo esto era testimonio para que ellos vieran que como el Espíritu Santo, Dios mismo estaba respaldando estos mensajes, ¿ya? Y la iglesia, ¿por qué? La iglesia no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, no tenían ya toda esta revelación de la escritura completa, el canon sellado. El canon se estaba escribiendo con esos hechos y mayormente era para testimonio a los judíos, ¿verdad? Dice también la cita que, bueno, la parte que de las visiones, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Dios se revela a sí mismo mediante profecía, en visiones y en sueños, tal como la escritura repetidamente da fe de ello, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, con el derramamiento del Espíritu Santo, todos los creyentes, sin distinción de sexo, edad, situación social, reciben la sabiduría y habilidad de conocer a Dios, de tal modo que ya no será necesario que cada uno enseñe a su prójimo acerca del Señor. Entonces, esto, lo que está haciendo referencia, es que ya Dios les iba a enseñar, el Espíritu Santo los iba a guiar hacia toda verdad, ya tenían el Maestro en ellos, ¿verdad? Entonces, y una vez más, haciendo eco a lo que el hermano dice, todo esto de visiones y sueños, eso iba a cesar porque el canon se estaba escribiendo. Y ya lo tenemos, ya no hay más visiones, ya no hay sueños, ya no hay revelación,
porque como lo hemos estudiado domingo a domingo, si eso se diera, entonces el que recibió tal revelación debería abrir un capítulo después de Apocalipsis y escribirlo, porque esa revelación o esos sueños o visiones son entonces palabra de Dios y deben ser entonces incluidas en el canon. Dios ya no habla así, ya Dios nos dejó a Jesús. Jesús fue ya cumplió, ¿verdad? Hizo la obra completa y nos deja el canon bíblico, ya está sellado. Todo lo que las iglesias, lamentablemente, pentecostales interpretan de esto está súper mal interpretado y como vimos, como hemos visto en todos estos domingos, le están robando la gloria a Dios. Esto no es manifestación de Dios, ¿verdad? Dios no está en esos cultos, lamentablemente es un desorden y quien se está manifestando ahí es otro, ¿verdad? No, no el Señor de orden. Luego dice, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. La referencia a siervos o esclavos significa que Dios concede su espíritu a todas las clases sociales. Nótese que Dios se refiere a ellos como propios cuando dice mis siervos, o sea, mis esclavos. Muchos de esos esclavos no eran judíos, sino gentiles. Esclavos gentiles, tanto hombres como mujeres, reciben el Espíritu Santo y conocen al Señor. Esto es evidente especialmente en las epístolas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y podemos ver muchas citas al respecto de cómo gentiles también les es dado soberanamente el Espíritu Santo. Dios derrama entonces de su Espíritu sobre los siervos, de modo que ellos también pueden compartir los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí. Eh, no sé si quedó claro, mi hermana, pues reforzando lo que yo sé que usted también ya sabe, ¿verdad? Y si alguien tiene algún... Muchas gracias, hermano Wilmer. Sí, quedó perfectamente claro, muy amable. Amén, gloria a Dios. Y vamos a entonces dejarlo hasta acá para eh, tener tiempo de oración y continuamos de hoy en 8 si Dios lo permite. Lo dejo a usted, mi hermano pastor, que nos dirija en esta parte de oración. Ok, ok. Hermano, ¿qué les parece si el hermano Alberto nos dirige en oración y termina tú, Will, ¿verdad? Sí, amén. ¿Y algo nos ibas a contar o no? No, 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 era el comentario, ¿qué? Ah, ok, ok. Buenísimo. Gracias, hermano. Esto es muy rico y muy profundo. Yo creo que si todavía le entramos hasta más profundo, continuamos sacando más cosas ricas de la palabra de Dios. Excelente. Entonces, el hermano, yo y termina este hermano. Ok. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios grande, Dios fuerte, Dios todopoderoso. Nos acercamos a ti, Señor, por los méritos de tu amado Hijo Jesús, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has entregado de poder aprender de tu palabra, Señor. Esta oportunidad que nos has dado de poder ser edificados a través de ella, Señor, a través de tu santa y bendita palabra, Señor, que dice que es como una espada de doble filo que penetra el alma. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Gracias por mi hermano Wilmer, Señor, que él se ha dispuesto, Padre, y tú le has dado ese don, Padre, de poder enseñar y tu iglesia es edificada a través de ese don, Señor. Padre, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Padre,
en el resto de la semana que queda, Padre, en estos días, Señor, para que podamos andar, Señor, conforme a tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, oh Dios, caminar, Señor, según tus decretos en tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por tu gracia derramada sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia expresada en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque ahora cada uno de nosotros, Padre, podemos llamarte Padre. Nos has dado el gran honor, el gran privilegio y la oportunidad de poder ser llamados hijos tuyos, Padre. Gracias, Señor, por la iglesia, Señor. Guarda, Señor, y bendice a cada uno de sus miembros, Señor. Y que tu iglesia siga creciendo, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Y que cada día, Señor, sean añadidos, Padre, los que han de ser salvos, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición y por poder, Señor, poder compartir, Señor, como hermano y poder ser enriquecidos a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Te pedimos eso y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre Santísimo Dios, tú eres bueno, Señor. Padre, y vemos como tú soberanamente, Señor, escogiste el tiempo perfecto, Señor, en tus decretos, en tus perfecciones, Señor. El derramar tu espíritu, Señor, y merecidamente a pecadores, Señor, pero que por la obra de Cristo, Señor, fueron justificados, perdonados, adoptados, redimidos, Señor, por pura gracia y misericordia. Y viendo esto, Señor, nosotros también hemos sido bendecidos con con este magnífico regalo. Señor, no tenemos ni idea de la gran bendición de tener tu presencia en nosotros. Estás con nosotros y estás en nosotros. Tenerte dentro de nosotros, Señor, es maravilloso. Y Señor, te queremos pedir que, que continúes trabajando en nosotros, que nos ayudes a ser como Cristo, Señor. Señor, no permitas, Padre, que contristemos el Espíritu Santo que está en nosotros. Ayúdanos, Señor Dios, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, a la voz de las Escrituras, y que podamos obedecerlas. Entendemos, Señor, las aplicaciones de las doctrinas de la gracia. Sabemos que, Señor, ese corazón perverso, Señor, rebelde, aún está en nosotros. Pecamos porque somos pecadores. Y, Señor, por eso entendemos cuán necesitados estamos del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Es maravilloso ese regalo. Y tú lo has dado a la iglesia. Por eso estamos aquí, Señor, y por eso te damos toda la gloria a ti. Permite que tu iglesia siga siendo formada conforme a la imagen de Jesucristo. Y Señor, gracias que podamos vivir en el poder de tu Espíritu Santo, con la autoridad que nos has dado como iglesia, Señor. Y ayúdanos a ser agradecidos con este regalo tan maravilloso, tan especial, tan divino, Señor, que tenemos dentro, Señor. Síguenos edificando, formando en nuestro anhelo, Señor, y transformando a la imagen de Cristo. Somos tu iglesia aquí en Grecia, somos tu iglesia representándote y necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo. Somos embajadores, Señor, y nos has dado la bendición de también de rogarle a las personas que se reconcilien contigo. Y necesitamos de ese poder, Señor, para hacerlo y danos siempre esa llenura que necesitamos, oh Dios. Gracias por estas profecías tan hermosas
y por ver a Cristo en tu palabra y poder verlo, Señor, en los profetas. Gracias, Señor, por lo que nos das, y te adoramos y te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias, Señor. Oramos por nuestros hijos, que ellos puedan ver, Señor, a Cristo en las Escrituras conforme van aprendiendo, Señor, y a estudiarlas y a leer y todo esto, Señor. Oramos confiando en que tú les vas a salvar a ellos pronto, Señor, y bueno, en tu tiempo, Señor, y oramos pidiéndote que nos ayudes a hacerles a ellos de ejemplo, que puedan ver a Cristo en nosotros, que puedan entender que nosotros tampoco somos perfectos, pero lo bueno que vean en nosotros, que ellos puedan ver que es Cristo formándose en nosotros para gloria y alabanza suya. Mi Dios, ven pronto. Oramos para que tu venida sea pronta, Señor. Anhelamos ser ya arrebatados, llevados contigo, Señor, y que tú vengas con tus juicios ya a traer juicio a este mundo, Señor, y que tú pongas a tus enemigos por debajo de tus pies ya una vez por todas, Señor. Si tú nos permites congregarnos el domingo nuevamente, permítenos estar ahí sin ningún inconveniente. Permítenos conectarnos el sábado y seguirnos edificando, y oramos unos por otros. Oramos por la salud de mis hermanos, la salud de mi hermanita Evelyn, Señor, el pie de mi hermana Flor, por la hija de mi hermano Philander, Señor, y por la salud en general de cada uno de nosotros, por nuestra vida espiritual y nuestras finanzas, Señor. Ayúdanos a proclamar las buenas nuevas cada día, Padre, para gloria y alabanza suya. Bendice a nuestro pastor. Gracias por estas peticiones que nos da la hermana todos los días, y ayúdanos a como iglesia tener la responsabilidad, Señor, de orar por él. Él necesita nuestras oraciones, Señor, todos los días, y es una bendición también estar cumpliendo así lo que tú nos ordenas en su palabra, Señor. Gracias por su amor, misericordias. En tu nombre, Jesús, oramos, te damos gracias. Amén y amén. Amén, Señor, te damos muchas gracias una vez más. Te quiero pedir, Señor, por mis hermanos, por sus luchas. Tú conoces muy bien, Señor, la lucha de cada uno de nosotros, nuestras concupiscencias, nuestras tentaciones cada día, Señor. Oramos para que tú nos des fuerzas para seguir adelante. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas. Como decía el hermano Wilmer, nosotros te representamos, Señor. Representamos a tu iglesia, somos embajadores. Perdónanos por las veces que tal vez te hemos mal representado, Señor, ante los incrédulos. Ayúdanos a hacer luz cada día, a hacer sal donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, mostrando a Cristo. Sigue trabajando en nosotros, Señor, para que con nuestra vida y con nuestras palabras mostremos a Cristo al mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Excelente.